¿Cómo están, estimados estudiantes? Les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a continuar con el tema 3 sobre distribuciones de probabilidad. En esta oportunidad vamos a ver la probabilidad para variable continua. Si recordamos lo que es una variable aleatoria continua, es aquella que puede tomar un número infinito de valores dentro de un intervalo. La distribución de probabilidad para una variable continua lleva el nombre de función de densidad de probabilidad y también se la representa por fx. Cuando calculamos este tipo de probabilidades, se calcula la probabilidad de que la variable aleatoria continua tome alguno de los valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, si yo quiero la función de densidad de probabilidad de que mi valor x de mi variable esté entre el intervalo a y b. La primera distribución que vamos a ver tiene relación con lo que se llama la curva normal, por eso se llama distribución de probabilidad normal. Si hacemos un análisis de la curva normal, que ya la hemos visto en estadística 1, la curva normal es una curva acampanada que presenta un solo pico en el centro de la distribución y que en esta parte tenemos la media, la mediana y la moda el mismo valor. Otra característica es que es simétrica con respecto a la media, ¿no? Si vemos, si se corta la curva a la mitad, nosotros vamos a tener a un lado 50% de los datos y al otro lado el otro 50%. Tercera característica, la curva decrece uniformemente en ambas direcciones a partir del valor central, como se puede observar en la gráfica. Cuarta característica es asintótica. ¿Qué significa esto? Que como vemos se va extendiendo acercándose al eje X, pero no llega a tocarlo. Esto ocurre en ambos extremos. Quinta característica, los puntos extremos se extienden indefinidamente en ambas direcciones, o sea, esto no tiene fin. Aquí sería menos infinito y aquí sería más infinito. Sexta, es una de las distribuciones más utilizadas. Vamos a ver que en cuestión de probabilidades es la que más se utiliza. La representación gráfica de esta distribución normal corresponde a la siguiente función de densidad de probabilidad. Aquí tenemos la función de densidad. Si vemos, hay elementos que ya conocemos como la mu de la media, la desviación estándar y aparece el valor de pi, 3.14159 o 3.1416 y epsilon, que ya lo hemos utilizado, 2.71828. Si nosotros reemplazáramos en estos valores para hallar un valor de x, hallaríamos su probabilidad. Pero hay un pequeño detalle. Toda familia de distribuciones normales se diferencia por medio de dos parámetros, la media y la desviación estándar. Aquí tenemos dos gráficos. En el primero vemos que tenemos la misma media en la primera y en la segunda curva, pero diferente desviación estándar. Como se puede ver, la más alta tiene menor dispersión que la más amplia. Entonces, existen familias de distribuciones normales donde puedo tener la misma media y diferente desviación estándar. Acá se ve lo contrario. En este otro segundo gráfico, ambas tienen la misma desviación estándar o varianza, ¿no? Entonces, si vemos, son iguales en cuanto a dispersión, pero tienen diferente media. Entonces, hay familias donde puede ocurrir que haya diferente media, pero la misma desviación estándar o varianza. Este pequeño detalle hace que nosotros necesitemos que la curva normal en sus características se estandarice. Vamos a ver entonces cuáles vendrían a ser las características de esta curva normal estándar. Aquí, como vemos gráficamente, es muy parecida a la curva normal, solo que ahora los valores están sobre un eje de valores estándar o valores Z. Es simétrica respecto a su media, 50% de los datos a un lado y 50% al otro. Es asintótica respecto a Z porque se extiende hacia los costados, pero no toca el eje Z. El área total encerrada es 1 o 100%, o sea, este es 50 más 50 es 100%, o 0.5 más 0.5, 1.
La media, mediana y moda son iguales, van a seguir estando en el punto centrado. Y en este caso van a ser igual a 0. Z mide la distancia entre un valor específico X y la media aritmética. Aquí estamos viendo que mide 1, 2, 3 valores al lado derecho y menos 1, menos 2, menos 3. Estos valores representan valores de desviación estándar o valores Z. El cálculo de la probabilidad en cualquier distribución normal la vamos a hacer calculando el área bajo la curva sobre un determinado intervalo. Para eso vamos a utilizar este tipo de tablas, que son tablas de probabilidades de distribución normal estándar. Aquí ya se encuentran calculadas las probabilidades para determinadas áreas. Entonces vamos a utilizar una tabla de probabilidades acumuladas. Resumiendo acerca de la distribución normal estándar, diríamos lo siguiente. Habíamos mencionado que la curva normal tiene su propia distribución, donde vimos algunas familias que tienen igual media pero diferente desviación estándar, o lo contrario. Por eso se hizo necesaria que la distribución normal fuera transformada en una distribución normal estándar. Esta distribución normal, su medio promedio es 0. La desviación estándar es igual a 1 y eso es porque en el eje de la Z vamos a medir en unidades de desviación estándar. La variable independiente X se transforma en un valor Z que vamos a calcular mediante la siguiente fórmula. Aquí vemos elementos que conocemos, la media y la desviación estándar. Hagamos un ejemplo. Los ingresos semanales de supervisores de turno en la industria del vidrio tienen una distribución normal con media de $1,000 y la desviación estándar de 100. ¿Cuál es el valor Z correspondiente al ingreso de un supervisor que gana 1,100 a la semana? Lo primero que vamos a aprender va a ser a transformar los valores X a valores Z. Entonces, si utilizo la fórmula X menos la media sobre la desviación estándar, el valor de X que voy a transformar es 1,100. La media me lo da acá de 1,000 y la desviación estándar de 100 me da igual a un valor de Z igual a 1. Otro ejemplo. Y para un supervisor que tiene un ingreso semanal de 930, entonces si yo quiero transformar 930X a Z, voy a utilizar la misma fórmula. En este caso va a ir 930 como X y vamos a mantener la media, la desviación estándar y me va a dar un valor Z de menos 0,7. Entonces aquí he hecho una transformación de valor de X a valor Z. ¿Eso qué significa? En el primer caso, por ejemplo, yo tengo mi curva normal y tenía una media de 1,000 y un valor de 1,100 en los valores X. Y este valor de 1,100 equivale a 1 en valores Z. Lo mismo pasaría en el segundo caso, que yo tengo 930 como valor X, que equivale a menos 0,7 en valores Z. Bien, una vez que hemos hecho esta transformación ya podemos calcular los tipos de probabilidades. ¿Cuáles son las que vamos a calcular? Primero, la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar Z sea menor o igual que un valor dado. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi curva normal, estoy buscando toda esta área que es menor a un determinado valor. En este caso, menor al valor de 1. Otro segundo tipo de probabilidad que yo quiera saber, la probabilidad de que Z esté entre dos valores. Por ejemplo, como en este gráfico vemos nuestra curva normal, tenemos dos valores, menos 0,50 y 1,25. Y a mí me interesa hallar esta área central donde Z va a estar entre menos 0,50 y 1,25. Y el tercer tipo de probabilidad que vamos a hallar es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que un valor dado. O sea, en este caso, yo tengo mi curva normal y estoy buscando la colita que está a este lado. Ya sabemos que de aquí para acá es una probabilidad de que X sea menor a un determinado valor, puede ser a un valor A. Pero a partir de acá ya estaríamos buscando la probabilidad de que X sea mayor o igual a A, o al valor que puede estar aquí. Bien, hagamos un ejercicio. Una empresa ha fabricado un nuevo modelo de neumático. Antes de lanzarla al mercado, los empresarios necesitan información probabilística acerca de la duración del neumático en millas. De acuerdo a las pruebas realizadas, se estima que la duración media de los neumáticos es de 36.500 millas y que la desviación estándar es 5.000.
Además, los datos indican que es razonable suponer una distribución normal. Ya me está indicando que es distribución normal. ¿Cuál es la probabilidad de que la duración de los neumáticos sea menor a 40.000 millas? Entonces vamos a hacer primero la probabilidad de que sea menor a un determinado valor. Primero vamos a transformar 40.000 a valores z. Si aplicamos la fórmula x menos la media sobre la desviación estándar, x es 40.000, la media es 36.500, como dice acá, y la desviación estándar 5.000. Nos da una z correspondiente a 0,70. Yo quiero hallar la probabilidad de que x sea menor o igual a este valor. Por lo tanto, estoy buscando la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,70. ¿De dónde he obtenido 0,7580? Si buscamos en la tablita que tenemos, vamos a ver que en la columna de este lado tenemos todos los valores z del primer decimal y en la de aquí se encuentra el segundo decimal. En este caso tenemos 0,70, entonces yo voy a buscar 0,7 y el segundo decimal 0. Entonces 0,70 me da 0,7580, que esta es la probabilidad o el área que estamos buscando. Entonces 0,7580 significa que estamos hablando de esta área, ¿no? Aquí vemos claramente que menor a 40.000 tenemos un área de 0,7580, que es lo que nos muestra la tablita. Por lo tanto, mi probabilidad sería de 75.80%. ¿Cuál es la probabilidad de que el neumático dure entre 35.200 y 49.000 millas? En esta oportunidad vamos a calcular la probabilidad de que el valor de x esté entre dos valores. Para eso voy a transformar el primer valor a valores z. Reemplazo en x 35.200, la media que teníamos, la desviación estándar, y este 35.200 equivale a valores z de menos 0,26. Si yo quiero buscar la probabilidad de que x sea menor a este valor, eso sí me lo da la tablita. Si vemos en la tablita la probabilidad de que z sea menor a menos 0,26, que es el valor que corresponde a 35.200, aquí tenemos en esta columna los valores de z negativos, menos 0, 2 y el 6, lo vamos a buscar acá en el segundo decimal, aquí en esta parte, 6, entonces si cruzamos los dos valores, vamos a encontrar en esta parte 0,3974. Entonces la tablita me muestra todos los valores menores a un determinado valor de z, en este caso 0,3974. Transformemos los 49.000 también a valores z, me va a dar 2.5. Si lo busco en la tablita, una z de 2.5, esta vez son valores positivos. El segundo decimal es 0, 2.5 con 0 como segundo decimal me da 0,9938, que vendría a ser la probabilidad de que x sea menor a 49.000 o z menor a 2.5. Pero en realidad lo que a mí me interesa es que esté entre 35.200 y 49.000. O sea, estoy queriendo hallar la probabilidad de que z esté entre menos 0,26 y 2.5. Para eso voy a hacer una resta de esta área de z menor a 2.5, le voy a restar el área de z menor a menos 0.26. Entonces, ¿qué es lo que en realidad estoy buscando? Aquí en el gráfico nos damos cuenta, aquí está mi media, menos 0.26 que corresponde a una probabilidad de 0.3974, 2.5 que corresponde de aquí a acá a una probabilidad de 0.9938, que es lo que me da la tabla, pero yo quiero solo esta área intermedia, por lo tanto voy a restar esta área de 2.5 a el área de menos 0.26. Entonces reemplazamos 0.9938 menos 0.3974 es igual a 0.5964. Respuesta, 59.64% de probabilidad. Y el tercer tipo de probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que duren los neumáticos más de 42.000 millas? Entonces, en este caso vamos a buscar que x sea mayor a un valor. Para eso voy a primero transformar este valor x a valores estándar. Me da un 1.1. Si yo busco esto en una tablita, me va a dar la probabilidad de que sea menor a 42.000 o menor a 1.1. 1.1, el segundo decimal es 0, me da 0.8643. Y yo quiero hallar la probabilidad de que x sea mayor a 42.000, o en otras palabras, que z sea mayor o igual a 1.1. Para hallar esto voy a tener que restar de 1 la probabilidad de que
z sea menor. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque si vemos el gráfico, toda esta área es 1, como habíamos dicho. Y yo he hallado la probabilidad de que sea menor a 42.000 o 1.1 de 0.8643. Entonces, si yo a 1 le resto esta área, me va a quedar el área del lado de la derecha. Entonces, su resultado va a ser, reemplazando los valores, 0.1357 o 13.57% de probabilidad. Otra distribución de probabilidades es la distribución exponencial. Esta se aplica a variables como la llegada de automóviles a un lavado de coches, tiempos requeridos para cargar un camión, distancias entre dos averías. Se parece mucho a la distribución de Poisson que vimos para variable discreta. Entre sus fórmulas de función de densidad de probabilidades tenemos acá la fórmula general, y cuando yo quiero hallar la probabilidad de que x sea menor a un valor, voy a utilizar esta fórmula, y cuando quiera hallar la probabilidad de que x sea mayor a un valor, voy a utilizar esta otra. Ambas tienen el epsilon, que ya vimos que vale 2.71828, o que lo podemos calcular directamente con la calculadora. Hagamos un ejemplo. La variable x representa el tiempo que se necesita para cargar un camión en un área de carga, y que este tiempo de carga sigue una distribución exponencial. Si el tiempo de carga medio promedio es 15 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que cargar un camión necesite 6 minutos o menos? En este caso vamos a buscar primero que sea menor a un valor. Gráficamente estaríamos hablando de lo siguiente. Aquí tenemos la variable x, el tiempo de carga, y yo quiero hallar la probabilidad de que sea x menor a un determinado valor, que en este caso es 6. De acuerdo a nuestras fórmulas, si yo quiero hallar un valor menor, tengo que usar esta fórmula de 1 menos epsilon elevado al valor de la variable entre su media. Entonces, vamos a reemplazar el valor de la variable es 6, la media es 15, me da 0.3297. Su interpretación sería 32.97% de probabilidad. Si yo quiero hallar el tiempo sea entre 6 y 18 minutos. Si yo quiero hallar la probabilidad entre dos valores, voy a tener que proceder a hacer una resta. Primero calcularé la probabilidad de que x sea menor a 18 y luego le voy a restar la probabilidad de que x sea menor a 6 y voy a obtener el área intermedia. Utilizamos la fórmula que vimos, epsilon elevado a menos el valor de la variable entre su media, me da 0.6988, y ya puedo restar, porque 0.6988 menos lo que habíamos obtenido hace un momento, que es x menor a 6, me da 0.3691. Su probabilidad sería de 36.91%. Y si quisiera hallar la probabilidad de que sea mayor a 18, o sea, estoy hablando de buscar esta área de este lado, entre las fórmulas, si nos fijamos, tenemos una fórmula para ello, donde se calcula epsilon directamente menos la variable sobre la media. Entonces sería x mayor a 18, aplicamos la fórmula, epsilon elevado a menos la variable sobre la media, me da 0.3012 o 30.12% de probabilidad. Entonces tiene más o menos el mismo comportamiento en cuestión de áreas que la distribución normal. La única diferencia es que ya tenemos aquí fórmulas establecidas. Hablamos ahora de la aproximación de la distribución de probabilidad binomial a la normal, o sea, cuando se aproxima una distribución discreta a una distribución de probabilidades continua. Esto se hace en qué casos, en que el número de ensayos es muy grande, o sea, mi n es muy grande. Vamos a buscar suavizar las probabilidades discretas para que se vuelva una distribución continua y vamos a utilizar un factor de corrección para continuidad. Este factor va a ser 0.5. Este factor se va a sumar o se va a restar de acuerdo a la situación. ¿Cómo vamos a aplicar? Cuando busquemos la probabilidad de que ocurra x o más, vamos a restar el factor de corrección. Cuando queramos la probabilidad de que ocurra más de x, o sea, no vamos a incluir x, vamos a sumar el factor de corrección. Si se quiere que la probabilidad de que ocurra x o menos, vamos a sumar el factor, o sea, estamos incluyendo aquí a x. O la probabilidad de que ocurra menos de x, aquí no estamos incluyendo a x, se va a restar el factor. Entonces veamos un ejemplo.
La gerencia de un restaurante de pizza encontró que 70% de sus nuevos clientes regresa a su establecimiento, en una semana en que hubo 80 consumidores nuevos. ¿Cuál es la probabilidad de que 60 o más regresen en otra ocasión? Esta es una distribución binomial, ¿no? Si nos damos cuenta, estamos hablando de un porcentaje de clientes que regresan y el otro lado los que no regresan. Tenemos por lo tanto una P de 70, pero también tenemos un control de 80 consumidores, o sea, una N de 80. Entonces estamos hablando de un número de ensayos grande, por lo tanto vamos a tratar de aproximar esta distribución binomial a la normal. Para poder hallar cuál es la probabilidad de 60 o más, yo necesito, para que se vuelva una distribución normal, primero la media. Y la fórmula de la distribución binomial era n por p para una distribución binomial. Entonces 80 por 0,70 me da una media de 56. También necesito la desviación estándar de la distribución. Entonces si aplicamos la fórmula de la distribución binomial, tenemos 16.8 y si le saco la raíz obtenemos la desviación estándar de 4.10. Esto es recordando lo que hicimos en la anterior clase. Entonces voy a buscar la probabilidad de que ocurra X o más, porque me está pidiendo la probabilidad de que 60 o más, o sea, me va a incluir a 60. En este caso me dice que voy a restar a X el factor de corrección. Entonces, ¿cómo sería? Estoy buscando la probabilidad de que X sea mayor o igual a 60, por lo tanto, le voy a restar el factor. A 60 le voy a quitar 0.5 y mi factor corregido va a ser 59.5. Con esa nueva X es que voy a hacer mis cálculos, como si fuera una distribución normal. Voy a transformarlo a valores Z, ese valor. Tengo la media que habíamos calculado, la desviación estándar también, me da un 0.85 en valores Z. Yo estoy buscando la probabilidad de que X sea mayor o igual a 59.5 o que Z sea mayor o igual a 0.85. Habíamos visto que para hallar una probabilidad mayor a un determinado valor, yo tengo que restarle a 1 la probabilidad de que X sea menor a ese valor. Este valor tiene que estar en la tablita. Entonces, si vemos en la tablita, 0.85, el segundo decimal 85, estamos hablando de 0.8023. Entonces, 1 menos 0.8023 me va a dar 0.1977 o 19.77% de probabilidad. Hemos hecho lo mismo que en una distribución continua una vez que hemos transformado o aproximado el valor de X con el factor de corrección. Hagamos un inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que regresen 50 o menos clientes? En este caso quiero hallar la probabilidad de que sean 50 X o menos. Entonces, según nuestras condiciones para aplicar, cuando yo estoy buscando la probabilidad de que ocurra X o menos, tengo que sumar el factor de corrección. Entonces, aquí vemos para hacer menos o igual a 50. Al valor de 50 le voy a sumar y se va a transformar en 50.5. Con este valor voy a hacer mis cálculos. Voy a aplicar Z para hallar su valor de Z. Estoy buscando la probabilidad de que sea menor o igual a 50.5 o Z sea menor o igual a menos 1.34. Entonces, este valor está en la tabla. Cuando es menor ya me lo da la tabla directamente. Menos 1.34, estoy hablando de menos 1.34, el segundo decimal acá, de 0.0901. Entonces aquí yo no tengo que hacer ninguna resta ni nada porque ya la tabla me da directamente el valor menor a menos 1.34, entonces su interpretación 9.01% de probabilidad. Con esto habríamos terminado el tema 3.